muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa hoy aquí de Cine 98, un programa que nosotros creemos que es muy tranquilo, que es muy interesante y que además lo hacemos tres de la casa, que nos gusta pues hablar de cine, hablar de temas pues que no sean solo políticos, porque la verdad, siendo realistas y estando en confianza con vosotros, la gente empieza a estar hasta los huevos de la política. Así que vamos a hablar un poco de cine para desconectar un poco y también pues para hablar de temas que no sean tan polémicos, que también pueden serlo, pero que no sean tan polémicos. Hoy vamos a hablar sobre películas que hay que ver al menos una vez en la vida. Yo quería poner el título de películas que hay que ver 20 veces. Pero en este caso, pues vamos a hablar de películas que hay que ver una vez en la vida. Conmigo está Juan Carlos y José Luis. Buenas, Juan Carlos. Hola. Y buenas, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo. ¿Cómo Y, estáis? y aquí estamos, mira, pasando, no frío ya. En todo caso, que uno está en casa. En todo caso, Juan Carlos, si quieres empezar tú, ¿cuál sería esa película que hay que ver al menos una vez en la vida? Esto es problemático porque, eh, en buena medida cuando ves una película y la recomiendas para que se vea por lo menos una vez, es una película que te gusta mucho y la ves bastantes veces. Con lo cual pues, suele coincidir ese caso. Evidentemente es un problema porque no solamente hay una, hay cientos de películas. Y depende el género, depende la época, depende un montón de cosas que pueden influir. Si te gusta la acción y la aventura, pues evidentemente Indiana Jones, La búsqueda del arca perdida, es una película maravillosa de 1981. Por supuesto, si te gusta el oeste, pues tienes una película estupenda de Sergio Leone de 1968, hasta que llegó su hora. Si te gusta el ámbito del teatro trasplantado al cine, pues tienes en versión drama, tienes La gata sobre el tejado de zinc, una película bien interesante. Y si te gusta la versión comedia, tienes Qué buena defunción, de 1992, de Peter Bogdanovich, que es maravillosa y desternillante. Por lo tanto, películas, pues tienes Parque Jurásico, Regreso al futuro, que serían un poco más comerciales, pero de todas las épocas hay películas muy buenas, muy interesantes, disfrutonas y que evidentemente cada cual pues tiene las suyas y en algún caso se coincide y en otras no. No se oye. Estaba desactivado, perdón. Gracias, Juan Carlos. Y deciros que la gente que nos esté viendo puede comentar sus películas, que también las comentaremos. Pero bueno, primero José Luis, seguramente alguna cosa a comentar tiene. Bueno, yo efectivamente, como dice Juan Carlos, cuando hay películas que he visto varias veces, ¿no? Algunas muchas veces. Pero luego, el otro día cuando comentaba aquí, es curioso cómo cambian los esquemas de gustos cinematográficos pues, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Yo os comentaba que en mi época más joven, que me consideraba un tío intelectualmente activo, pues era cuando después de las películas nos juntábamos en un bar para charlar sobre la película, ¿no? Y luego se hablaba de ella durante la semana, etcétera. Hoy en día no, hoy en día se consume, es de usar y tirar, ¿no? Es un consumo casi instantáneo, ¿no? Y luego después yo recuerdo que películas que ahí me volvieron loco, me encantaron en la época de la juventud, hoy en día las he visto y me han parecido un castañazo, ¿no? Como películas de Pasolini, de Antonioni, en fin, este tipo de cine intelectual que hoy en día ya no se lleva, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, la película que a mí me ha vuelto loco, en sus tres fases, digamos, es el Padrino, ¿no? Y su director, Coppola, pues es otro de mis favoritos, ¿no? También Apocalipsis Now es otra de mis fijas, que también la he visto por muchísimas veces, y sobre todo porque Apocalipsis Now hay una fase de esa película que nadie
o poca gente contempla, que es la filosofía, ¿no? La filosofía. Esa charla en la parte final de la película con el coronel Kurtz, en la que habla del horror, ¿no? Habla del horror, y cuando uno ve, por ejemplo, la actualidad en Gaza, pues uno recuerda esa imagen y ese horror que hubo en Vietnam, ¿no? Luego hay otras como Ciudadano Kane, que también creo que es la cumbre del cine, aunque yo creo que hoy en día, si preguntas a los chavales, no lo conoce nadie. O El Gran Dictador, de Chaplin, Annie Hall de Woody Allen, o Akira Kurosawa, ¿no? Que lo estoy recuperando ahora, por cierto. El otro día vi una película he visto dos últimamente. Ayer vi Ran, y luego quiero ver la de Los Siete Samuráis, ¿no? Akira Kurosawa es un director muy, muy interesante, ¿no? Y luego Casablanca, con la gran interpretación de Humphrey Bogart, esa frase final de esto es el comienzo de una gran amistad, ¿no? Uno de los nuestros, de Scorsese. Ahora tengo pendiente de ver la última de Scorsese, la de Los Asesinos de la Luna. Y bueno, pues un poco por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Muy bien, pues gracias, José Luis, perdona que estaba aquí compartiendo el tema. Y bien, quería deciros, bueno, habéis hecho bastantes películas interesantes todos. Para mí, añadir también un poco la película de Los Miserables, que es una película que he visto como 25 veces. Es una película que a mí me ayuda mucho en muchos momentos de mi vida. Cuando algún día estoy más triste, la veo. Cuando estoy contento, la veo. Cuando estoy feliz, también la veo. Y cuando conozco a alguien, le enseño esa película. Así que es lo que también os quiero preguntar sobre esa película especial, ¿no? Ya que estamos hoy en películas memorables, en películas que hay que ver una vez en la vida, en películas que hay que enseñar, pues bien, ¿cuál es vuestra película especial, no? Por ejemplo, conocéis, bueno, a lo mejor ya lo habéis conocido, pero conocéis a alguien especial y decir, mira, os quiero enseñar esta película, esa película que me describe, esa película que me hace sentir bien y que encima pues me ayuda a recuperarme, etcétera. ¿Cuál es esa película por vosotros? Juan Carlos, gente del público que nos esté viendo, como Janus, adelante, Juan Carlos. Yo, como dije, es cuando te adentras en un mundo, es difícil hacer la clasificación de 3, 5, incluso de 10. Como mínimo tendría que hacer la clasificación de 100 o de 200 para ser más o menos creíble. ¿Tienes tiempo? Sí, ya, pero me refiero a que, claro, ¿cuál es tu película en singular? Es complicado, porque, bueno, pues yo recuerdo, y también esto va de recuerdos, haber traído a amigos para enseñarle a ver una película, 1942, Erlubitz, Ser o no ser, hecha en plena guerra mundial, hablando de Polonia precisamente, y es una película de comedia, pero con trasfondo, Segunda Guerra Mundial y todo lo que comporta, y no la conocían, y como, es en blanco y negro, no la vamos a ver. Dejadme verla, dejadme que los la ponga, que vais a disfrutar mucho. Y cuando terminaron me lo agradecieron. Y estas cosas a veces pasan, que tú que sabes más o menos lo que puedes responderlos, pero hay una refractación de las personas de no, esa no, porque es antigua, blanco y negro. Y ya, bueno, espera, una película puede ser buena en la época que sea. Por ejemplo, a mí me gusta Gente Corriente, que es una película de 1980 de Robert Redford, su primera película como director. Ganó el Oscar Timothy Hutton, que es el protagonista, y habla de asuntos personales de una familia desestructurada, y a mí me gusta mucho esa película. Igual a otras personas no le gustan. Incluso hay gente que llega a decir qué vergüenza que le dieron el Oscar a esa y no a Toro Salvaje de Martin Scorsese, cuando son películas distintas. Y bueno, pues en ese caso la Academia dijo que el Oscar era para esta. A mí hay otras películas que también me gustan. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta la de David Lynch, Dune, de 1984. Disfruto muchísimo, la puedo ver todas las veces que haga falta.
Y como esa, pues hay muchas películas, pero con temática, evidentemente. Lo importante es la historia que cuenta, lo que te quiere transmitir, los elementos y las interpretaciones, los lugares. Por ejemplo, para ver lugares era muy bonito seguir las pistas de 007, que te iba a lugares exóticos, con todo aquello, que era uno de los ingredientes básicos en una época en la que tampoco se viajaba mucho y por lo tanto ir al cine a ver esos paisajes era una forma de viajar y de ir por ahí. Muy bien, pues gracias Juan Carlos. José Luis. Sí, bueno, yo es que me he fiado mucho de algunos, de alguna gente que me recomendaba, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo muy amigo, Juan Carlos Rivas, que era realizador del programa Días de Cine, que es un programa que yo creo que hay que ver obligatoriamente. Está en la, creo que sí, está en la 2 o en la 1, ahora no, en Televisión Española, pero no sé si está en la 2 o en la 1. Y es un programa muy interesante, Yo ¿no? diría que ha Y luego estado el toda otro la vida día, en la 2. sí, pues creo que, no sé si está, sigue en la 2 o ya ha pasado la 1. No, pero el otro día vi en un programa, en un canal que se llama TCM, que pone películas antiguas, vi un reportaje sobre un comentarista que yo sigo mucho, que se llama Carlos Bollero. Yo creo que Carlos Bollero es... Lo que pasa es que Carlos Bollero es muy amargo en cuanto a las críticas, ¿no? Entonces, pero yo leo todo lo que escribe, aunque ahora está ya de retirada, no era el que escribía en El País, ¿no? Y yo si tuviera que recomendar una película, pues ahí me muevo entre tres, de alguna manera. Yo, si hay que seleccionar, volvería a Apocalipsis Now. Creo que ahora que estamos viendo esta barbaridad de las guerras en Ucrania, con Rusia agrediendo y la guerra de Gaza con primero agrediendo Hamas y ahora agrediendo a la bestia Israel, creo que es una película que habría que ver aunque se desarrolla en Vietnam. Y también La delgada línea roja, ¿no? De Terrence Malick, que es otro director, un director un poco raro, un poco complejo, pero que yo que hay que seguir también, ¿no? Y luego hay una, ahora que está de moda el señor Ridley Scott por la película de Napoleón, creo que hay una, para mí, otros dicen otras películas, pero yo creo los duelistas y tal, los duelistas, pero yo creo que para mí la que más me impactó fue Blade Runner, ¿no? Y recuerdo, como así, como recuerdo histórico, en casa de este amigo de Juan Carlos, que vivía al lado de la Plaza España, él tenía en el comedor una macro pantalla y ahí me puso la película esta de Blade Runner y fue una maravilla verla ahí con sus comentarios y eso. Son recuerdos que tengo, ¿no? Sí, está muy bien tener recuerdos. Pero digamos que, bueno, si quieres decir algo, evidentemente. No, adelante, adelante. Pues yo diría que la mejor película de Vietnam no es Apocalipsis Now. La mejor No. película sobre la guerra de Vietnam es El cazador de Michael Cimino, aquella con Robert De Niro, con John Casale, con Meryl Streep, que es una película de una generación de estadounidenses, porque habla del antes, el durante y el después, en un pueblecito de los Estados Unidos, en una boda, ahí está luego el reclutamiento, hay escenas en Vietnam y luego la vuelta. Famoso es aquella secuencia con la ruleta rusa de Christopher Walken con Robert De Niro. Es una película muy emocional y también detrás de las cámaras, porque John Casale, que aparece en El Padrino, era el prometido y marido de Meryl Streep y estaba ya terminado. Tenía un cáncer de huesos muy abrasivo y estaba en las últimas. Es más, hubo que hacer condiciones especiales para que participara en El Cazador, lo cual ciertamente fue doloroso, pero era imprescindible. Robert De Niro hizo un pagaré para un seguro para hacer lo posible, garantías.
y murió poco después este actor. Estas cosas pues suceden y le da motivo extra a la emocionalidad a aquellos que sabemos este trasfondo detrás de la película. Ridley Scott, hay una película que es maravillosa, a pesar de que no sea histórica, y todo el mundo sabemos que no es histórica. Gladiator, año 2000, esa historia de Máximo Décimo Meridio y Cómodo y el emperador Marco Aurelio y esas batallas, espectacular. Pero también espectacular Master and Commander. Master and Commander, una película de barcos en la época de las guerras napoleónicas. Peter Weir, el de El Club de los Poetas Muertos, de 1989, otra película que también es bastante buena, recomendable, pero también entendiendo que en El Club de los Poetas Muertos hay un decalaje. Es decir, es el mensaje de la generación que era joven en los años 50 y que cuando tiene 30 años más está contándole a sus jóvenes su propia experiencia. Por lo tanto, hay historias ocultas, incluso de un amor, se puede decir, homosexual no explicitado en esa película, que no se podía explicitar porque en 1989 no era bien tolerado esa explicitación. Pero bueno, directamente hay películas que pues van saliendo cuando uno va teniendo memoria. En temas bélicos, ciertamente, hay películas bélicas de acción, de aventuras. A mí me gusta la película esta de Richard Chamberlain de la búsqueda de las minas del rey Salomón de 1986. Hay quien dice que es una tontería, pero bueno, a mí hay cosas que me gustan. También me gusta una película que es sobre la fusión del asunto en japonés y estadounidense, El bárbaro y la geisha, que es John Wayne, pero haciendo otro papel completamente distinto al que parece que tenía que estar acostumbrado. Con lo cual hay películas que cuando uno va descubriendo y va teniendo interés, pues están ahí para verlas. Es curioso porque has citado la del Cazador, que es otra también de mis favoritas, pero ahí yo creo que el gran olvidado del Cazador es Christopher Walken, ¿no? Yo creo que lo he citado. Se pega un papelón, especialmente en la época esa, en el momento ese que está jugando a la ruleta rusa y en pleno un ambiente absolutamente extrañísimo, ¿no? Y yo creo que es el gran. Y luego tú comentabas lo de Casal, lo de John Casal. Este también tuvo un papel importante. Tuvo un papel significativo en El Padrino, ¿no? Que hacía del hermano pequeño, ¿no? Del hermano pequeño, que por cierto acaba bastante mal, como que supongo que todo el mundo lo habéis visto, pues no. Pero yo soy muy admirador y ya sé que es controvertido, de Woody Allen, ¿no? Yo me he visto todas las películas de Woody Allen. Hombre, entiendo que el Woody Allen de antes es infinitamente mejor que el Woody Allen último, ¿no? Pues a mí, una película como Manhattan. Pues a mí me gusta un final made in Hollywood, ¿no? Un final made in Hollywood, disfruto muchísimo. Pues yo soy más de las películas antiguas, ¿no? Y sobre todo en las que participaba él, ¿no? En las que yo creo que se perdió luego cuando ya se hizo mayor y entonces ya no estaba de protagonista, ¿no? Pero yo creo, volviendo a John Casal, yo creo que El Padrino es la gran joya de la corona, ¿no? El Padrino, sus tres partes, creo que nadie puede pasar por la vida sin ver al menos alguna vez las tres partes del Padrino, ¿no? Porque es imperdonable no poder verla, ¿no? O sea, yo creo que es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y ahora, el Padrino, bueno, lo del Padrino, todo el mundo sabe la melodía del Padrino, que es una de las cosas que cuando una película es tan impresionante, pues todo el mundo sabe sus bandas sonoras y este tipo de cosas. Después de Woody Allen, ya que estabais hablando, me acuerdo cuando era una de mis primeras películas de Woody Allen, fue una película que no sé cuál es, pero es que me acuerdo de las bromas porque me hicieron reír mucho. Y a ver si me ayudáis a acordar, si me ayudáis. Y era una película que era un tío que cantaba en la ducha, que era muy bueno cantando en la ducha,
y que después en el escenario era muy malo sin cantar en la ducha, así que ponen una ducha en el escenario y cantan. Bananas no. No. No sé cuál es. Es decir, me acuerdo que había un señor cantando en la ducha, creo que Woody Allen salía en esa película, y bien, después lo que pasaba es que como el tío no sabía cantar fuera de la ducha, cuando lo ponen en el escenario, ponen la ducha y ponen al tío cantando en la ducha. No es que creo que se queda mudo, ¿no? Uy, eso ya no lo sé, pero... No, esa es la de que se queda mudo, es esta, la de Un final made in Hollywood. Bueno, mudo no, ciego, pero bueno, eso no recuerdo esa película que dices. Pero hay una cosa que yo quiero, que alguna vez lo he comentado en algún debate que hemos tenido. Hay una película de Woody Allen que hay una escena fantástica. Hay una escena en la que él sale lo que piensa puesto en un rótulo, ¿no? Entonces, si eso pasara en la vida, sería tremendo, ¿no? Yo me imagino un debate parlamentario en el Parlamento de España, que todos los que salieran a debatir saliera un rótulo sacando lo que realmente piensan, ¿no? O sea, sería impresionante, ¿no? Sería impresionante y no sé si se caería muy bien la gente en general, ya no solo en el Congreso, sino en el trabajo. Sería fantástico. ¿No? Sabrías lo que tus compañeros de trabajo piensan de ti. Así que sería interesante. Y después también, ahora hablando de Woody Allen, que para mí también es un actor que me acuerdo el nombre, cosa que para alguien que no es tan cinéfilo como vosotros, acordarse de un actor significa que es bueno. También quiero añadiros un par de películas más, ya que tú has hablado sobre el tema de Japón y Estados Unidos, Juan Carlos. Añadir una película que yo también creo que hay que ver una vez en la vida, que es El Imperio del Sol, una gran película, además con una, bueno, es de Spielberg, ¿no? De Spielberg, sí, me la puso mi padre o mi madre, no me acuerdo exactamente quién, pero espectacular. Después ya, si queréis comentar estas películas que digo. Y después también una que es muy buena y a nivel político, un día podemos hacer un programa de películas políticas, y es una que se llama Un instante más oscuro, que de los discursos de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill entra en poder. Esa para mí también es bastante buena, y además también muy, no sé, me pareció una película muy interesante, donde se veía también el juego de poderes dentro del Partido Conservador de Inglaterra. Bueno, quien le gusta este tipo de cosas, también esa película creo que es muy buena y creo que hay que verla. Claro, es que hay un montón de películas que hay que ver más. Pero bueno, Francia hace mucha película de política. Los franceses hacen mucha película política, y además hay algunas muy interesantes, yo las recomiendo. En España se hace menos cine político, o sea, creo que hay miedo a hacer cine político. De las que comentas, ciertamente la que interpreta a Churchill, el señor Gary Oldman, hace el papel. Es una película bien... La que has dicho de El instante más oscuro, que habla de la operación Dinamo, de ese momento en el que tuvieron que retirar las tropas desde Dunkerque, que estaban sitiadas, y todo aquello, que tiene el reverso de una película que también quiero recomendar, que es Dunkirk, de Christopher Nolan, que es una película bien interesante y por lo menos a mí me gusta mucho, la disfruto bastante. La que has comentado de... ¿Cuál era? Sí, la de El Imperio del Sol, con Christian Bale de pequeñín, que resulta interesante porque es Steven Spielberg, y normalmente a Steven Spielberg se le tiende a clasificar, es cine de palomitas, es simplemente cine comercial en el peor sentido, es alguien que hace películas como churros y que por lo tanto no tiene ningún trasfondo, ni ningún sentimiento, ni nada. Ya, pero vean Duel, la primera película, aquella con el camión. Y esa película no se estrenó sino en Telefilm en Estados Unidos, y cuando lo vieron en Europa dijeron, esto va a cines, esto es una película como Dios manda, y triunfó en Europa. Y en Europa es el primer momento en el que Spielberg se convierte en alguien más o menos conocido.
Y ahí hay mucha película, como por ejemplo Múnich de 2005 y esta que has comentado de El Imperio del Sol, que tiene mucho tema detrás, porque el Imperio del Sol es el momento después del ataque a Pearl Harbor, la incidencia que tiene en la costa de China, en ese distrito internacional que hay en Shanghái, y que ciertamente es ocupado por los japoneses, con este muchacho que evidentemente se separa de la familia. Padres ausentes, porque Steven Spielberg, los padres se divorciaron y por lo tanto tiene ese desarraigo familiar que lo va introduciendo en las películas a lo largo de toda su filmografía, hasta la última de toda esta temática, que es Los Fabelmans, que ha habido también esa temática de padres ausentes. Con el asunto ciertamente de que el final, que todo el mundo puede interpretar y no hace falta que diga que no es un spoiler técnicamente, porque evidentemente si hay un desarraigo, luego el final es que los padres vuelven a juntar al niño, pero no es un final feliz, y quien haya visto la película sabrá por qué. Vamos con José Luis, que quiere decir algo. Sí, no, decías, hablabas de Christopher Nolan. Ahora también se habla mucho de él porque ha estrenado en mi opinión, una gran película, o sea, pero que yo la he visto en casa, o sea, no la he visto Yo fui al cine. Que se llama Oppenheimer, ¿no? Que es sobre el creador de la bomba atómica, ¿no? Que creo que es interesante, por lo menos hay que verla, ¿no? Y luego, ahora que está de moda también Scorsese, por Los Asesinos de la Luna, que yo todavía no he visto y ese es imperdonable. Yo creo que hay una película que tiene que ver con la política, porque a mí siempre la política actual me recuerda a ese, por lo menos el título, ¿no? Que es Uno de los Nuestros, ¿no? Que ahora que se ha puesto de moda las tensiones que ha habido de Podemos, de romper con Sumar, yo me acordaba de ese título de uno de los nuestros, ¿no? Funciona así mucho en política, uno de los nuestros, ¿no? Pero bueno, y luego hay también el cine español, que se nos olvida, ¿no? Yo creo que ha habido grandes películas más antes que ahora. Yo creo que el cine español ha ido perdiendo a medida que pasaba el tiempo y hemos tenido grandes actores, ¿no? Hemos sido un país de actores y actrices. Ahora se nos acaba de morir Concha Velasco, de mucha potencia, ¿no? Y algunos que, claro, el cine que veíamos antes, que a mí me gusta repetir, volver a ver, que eran de broma, ¿no? Tony Leblanc, Pepe Isbert, toda esta gente, esta generación, Alfredo Landa, pero en cambio Alfredo Landa, que es navarro, bueno, era navarro, luego ha hecho papeles dramáticos y ha sido un grandísimo actor, ¿no? Yo soy mucho de Pepe Sacristán, y como fui antes de Marsillac, y bueno, pues creo que también el cine español conviene darle. Y luego, claro, el cine italiano, que algunos dicen que es la cuna del cine, ¿no? Ya hemos citado antes a Pasolini, a Antonioni, a toda esta generación antigua, pero el cine italiano es menos comprendido para mí, ¿no? Y está menos estudiado, ¿no? Ahora está muy de moda ahora el cine americano arrasa con todo, ¿no? Pero bueno, conviene no olvidar también el cine latino, o sea, en Chile se ha hecho un gran cine, en Argentina se ha hecho gran cine, han tenido grandes actores. Yo recuerdo una película sobre el referéndum que hizo Pinochet, que se titula No, que recomiendo verla. Es NO, o sea, no tiene, y es sobre el referéndum que convocó Pinochet y sobre todo las consecuencias que trajo esa convocatoria, ¿no? Sí, el referéndum de 1989. Una cosa sobre el tema de películas italianas, La vida es bella, es italiana, ¿no? Sí, claro. Sí. Roberto Benigni, cuando Sofía Loren en el teatro
de los Oscars le dijo: Roberto, que has ganado. Y él fue caminando sobre las butacas para recoger el premio Oscar. Pues Sí. para mí es una de las mejores películas de pequeño. Me impactó mucho. Claro, es que yo era pequeño cuando se lo bueno, cuando me la pusieron tenía 10 años o 8 y me impactó muchísimo, ¿no? Hasta me acuerdo que me tapaban los ojos en algunas partes de la película para que no me traumara más. Pero es un antes y un después al ver esta película. Bien, llevamos media hora y como siempre, cuando llevamos media hora, toca hacer el resumen final, acabar de recomendar algunas películas para la gente que nos está mirando. La gente que nos mira, que nos comenten. Por ahora solo tenemos comentarios. Dicen que de la Segunda Guerra Mundial tenemos enemigos en las puertas, bandera a nuestros padres. También me suena que hay cartas de Iwo Jima. Sí, está vinculado porque Clint Eastwood quiso hacer una película sobre el mismo suceso desde el punto de vista estadounidense, que es esta bandera de nuestros padres, y desde el punto de vista japonés, como es cartas Es mejor de Iwo desde Jima. el punto de vista japonés, ¿eh? En mi gusto, Lo cual resulta interesante porque en 1970 hicieron una película llamada Tora Tora Tora, en la que iba a estar de director Akira Kurosawa, y cuando fue allí a rodarla se dio cuenta de que no iba a tener ningún tipo de decisión, así que les mandó al cuerno, y por tanto la película, que iba a estar balanceada entre dirección estadounidense y dirección japonesa, ya se sabía, y por eso se fue, iba a estar balanceada desde el punto de vista estadounidense. Y tal vez Clint Eastwood, no hablando exactamente del mismo tema, quiera equilibrar el karma con estas dos películas para explicar un lado y otro. Y ciertamente os recomiendo el canal TCM. Es un canal muy TCM, curiosamente, que no sé si lo sabes o no, son siglas. TCM es Turner Classic Movies. Turner, de Ted Turner, el fundador de la CNN de Atlanta, Georgia. Es muy interesante ese canal. Un día también podemos hacer alguna de películas bélicas. Es que con esto del cine me he dado cuenta que hay tantos temas. Sí, y si tengo que... Infinitos temas. Y películas... Películas de humor, películas dramáticas. Sí, y de temática, por ejemplo, una película policíaca. Uno a uno. Primero Juan Sí, Carlos. no, permitirme que me ha venido una película que a mí me destrozó, me impresionó muchísimo. Es compleja de ver, que es Johnny cogió su fusil. Esa película hay que verla también al menos una vez en la vida, aunque es muy dura. Bueno, el tema es un soldado que en la guerra le explota una bomba y se queda sin brazos, sin piernas, ciego. O sea, se queda... Y es un poco... Es durísima. Hombre, de tema bélico, pues ahí están las diferentes versiones de Sin Novedad en el Frente. La original de los años 30, luego la del 74 y la de 2022, que es finalmente alemana. Porque María Remarque, el autor de la novela original, era alemán. Pero si tenemos que decir una película francesa, ¿no? Porque se ha mencionado el cine francés y no se ha mencionado ninguna película exactamente francesa, podríamos decir Los ríos de color púrpura del año 2000, con Jean Reno, aunque nacido en España, que era Juan Moreno, Jean Reno. Y ahí está una historia bien interesante de un crimen que aparece en un lugar de la zona montañosa, que ya se descubrirá cuál, porque tiene implicaciones en la trama, y le envían a investigar. Y paralelamente hay otro asunto, porque han entrado en un cementerio, unas pintadas, y hay otro investigador que está paralelamente investigando otra cosa. Y en un momento se juntan las dos investigaciones. ¡Oh, qué sorpresa! Para esta situación bien interesante de esta película. Y volviendo a... No, y también hay otro tipo de cine, por ejemplo el anime, que hablar de Hayao Miyazaki, por ejemplo, sería bastante largo de hablar, pero es una película, como concepto de Hayao Miyazaki, de Estudio Ghibli, todas ellas son bien interesantes y evidentemente recomendables. Volviendo a Johnny cogió su fusil, el director, ya sabéis que es Dalton Trumbo. Era sobre todo guionista, ¿no?
y estuvo perseguido en la época de McCarthy por comunista, ¿no? O sea, que es una fase de la historia del cine en Estados Unidos también compleja, ¿no? De la época de McCarthy, ¿no? Luis Omar, Omar nos habla de un momento que Omar nos habla de 1917. que es, sí, en 1917 es una película de, sí, Sam Mendes. Sí, claro, es que si volvemos muy al pasado, yo por ejemplo era admirador de Sergei M. Eisenstein, que es uno de los Sí, padres del cine, ¿no? Pero 1917 es una película actual. 1917 es una película actual, de hace 4 años. Acorazado Potemkin, que yo creo que es otra de las películas que hay que ver sí o sí, y yo creo que era un director, para muchos, el padre del cine, ¿no? Sergei M. Eisenstein. Ya bueno, si quieres un padre del cine, tienes eh, otras películas, como El nacimiento de una nación, ¿no? Cuyo director está un poco a la derecha de la derecha, pero no deja de ser un director muy ilustre, lo mismo que convendría recomendar la gente que le interese mucho cine, no entrar en esto, pero tienen los documentales de Leni Riefenstahl para entender el encuadre, el juego de la luz y todo esto, porque dejando de lado a quien le servía, el cine va progresando más allá de los clásicos como Ciudadano Kane que has citado, y que tiene bastante que ver con la mejora de la técnica, el cambio de la perspectiva, y hasta llegar, por ejemplo, a una trilogía que no os ha mencionado, pero que está bien interesante, como es El Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Sí, de hecho no estamos hablando... Iván el Terrible también, otra trilogía. Bueno, Omar dice lo de cualquiera de George Méliès, si queréis comentar, decir alguna cosa sobre lo que nos comentan. Está La Invención de Hugo. La Invención de Hugo de Martin Scorsese de 2012, que resulta curioso porque si dices que esa película la ha hecho Steven Spielberg, creo que a nadie le sorprendería. Es decir, que es la película más Spielbergiana de Martin Scorsese y que precisamente está tratado el tema de George Méliès. Bien, pues ahora sí que vamos a hacer la última ronda de recomendaciones. La gente que nos ve, estas 5 personas que nos ven, si quieren recomendarnos alguna película que hemos de ver al menos una vez en la vida, que nos lo recomienden. Y vosotros tenéis un minutito, no mucho más, para acabar de hacer alguna recomendación. Quien quiera primero, vamos con Juan Carlos primero. Si Juan Carlos primero. Sí. Bueno, películas, José Luis se ha tirado por la guerra y por lo político, y de eso hay mucho. Podría citar la película de 1976 de Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente, que es una película que conviene a toda persona que le interese la política verla. Es una película bien interesante y disfrutona. Lo mismo que en este caso tiene una heredera en forma de serie, que es El ala oeste de la Casa Blanca. Si no, hecho está bien, yo la vería todos los 1 de mayo como una forma de reivindicar el asunto. Dura 5 horas y por tanto empezar a verla a las 4 de la tarde y terminar a las 9 era la forma de echar la tarde. Hay otra película que es más conocida como una canción de Michael Field, no, de Michael Field, no, de... ¿Cómo era este? Eric Clapton, no, da igual, es Local Hero, que seguramente el tema lo conoce todo el mundo, Going Home, y tiene una serie que todo el mundo sí conocerá, y que es la heredera de esta serie, que es Doctor en Alaska. Con lo cual a veces hay interrelación de serie y película a la hora de estas cosas. Y vuelvo a decir que hay películas de animación que yo recomiendo vivamente. Si alguien quiere amor, fraternidad, romanticismo, hay una película que es Your Name, de Makoto Shinkai, que la gente debe ver sí o sí. Es imprescindible y es una película magnífica. Eso sí, si no echáis ninguna lagrimita, es un poco como el tema del amor de Runner. Es que no sois humanos. Antes de... se me ve, ¿no? Sí, se me ve. Antes de pasar a José Luis, decir, ya que Omar está por aquí, que nos proponga tema para la siguiente semana. También, Juan Carlos, si tienes algún tema que podemos hablar la semana que viene, que se te pase por la cabeza, dilo.
Al igual que José Luis, si tienen algún tema para hablar la semana que viene, dilo. Así que si tenemos algunos temas para poder decir, y así pues no los digo yo de forma dictatorial, que al final a lo mejor sí que soy el que sé menos de cine, soy un mero aficionado de vez en cuando. Por cierto, también, que no hemos hablado mucho durante este programa, esas películas motivadoras y tal, si tenéis un mal momento, Walter Mitty, Camino a la Felicidad. Es una película que no veo a José Luis precisamente mirándola, pero si hay alguien que le gustan estas películas motivadoras, de búsqueda de felicidad y tal, a mí me pareció una buena película, y mira que no soy muy fan de este tipo de largometrajes. A ver, yo la dejo porque... Pero te refieres a la última que han hecho. Sí, bueno, no sé si es la última, pero que sí. Me refiero a que hay más de una versión. Hay una película de los años 40 con el mismo título. No, y la última, sí. Es interesante. Bueno, yo también la recomiendo. No, hay un espectador que cita Novecento, efectivamente. Novecento de Bertolucci es una película que hay que ver, y es larga, porque es larga. Fíjate, yo tengo para volver a ver la de Doctor Zhivago, porque es una película que en tiempo me impresionó, ¿no? Y de Bertolucci, pues hay grandes cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos la del Último Tango en París, pero bueno, eso todo el mundo lo conoce. O sea, yo recuerdo, yo fui de los que fui a verlo a Perpiñán, ¿no? De los que iban de peregrinaje a Perpiñán, y la vi en Perpiñán. No es que me causara especial, en fin, entusiasmo, ¿no? Lo que sí quiero decir a los que están viéndonos es que vayan al cine, al cine que les gusta. No tiene por qué ser cine más intelectual o más complejo, sino que yo antes, porque últimamente voy poco al cine, lamentablemente, iba mucho. Hay unos cines aquí en Pamplona, los Yamaguchi, que son cines más íntimos, que son para ver películas como tú dices. Yo estuve participando en una tertulia de cine durante varios años, y la verdad es que fue interesante. Lo que hacíamos era, alguien proponía una película que iban a proyectar, esa película todos la veíamos y luego hacíamos un debate sobre ella, ¿no? Bien, que la gente vaya al cine, que vaya al cine de aventuras, que vaya al cine más intelectual, más complejo, pero que vaya al cine. Yo últimamente ya digo que voy menos. Yo he sido muy cinéfilo, o sea, he ido muchísimo al cine, pero últimamente estoy un poco más vago y me lo veo en casa, ¿no? Pero bueno, no se te oye. Son épocas y son etapas. A mí me pasa lo mismo, mira que lo podía tener gratis, pero bueno, al final es lo que hay. Y bien, pues muchas gracias Juan Carlos y José Luis por estar aquí hablando de cine. La semana que viene pues volveremos. Si ya que no son muy largos, los podemos hacer hasta más cortos si queréis, pero bueno, como creo que estamos aquí hablando como si tomáramos un café y una cerveza o lo que sea, pues tampoco son programas que hay que prepararse mucho, la verdad. O de deporte, hacemos alguno de deporte, de fútbol. ¿Películas de deporte? Bueno, alguna hay. Películas de deportes, de rugby, por ejemplo. Podría ser un buen tema hablar de películas de deportes. Y bien, la semana que viene dejaremos reservados los miércoles a esta hora para hacer tertulias más tranquilas. Habitualmente haremos de cine, pero bueno, si sale de deportes también podemos hablar de deportes algún día especial, que haya la final de la Champions o el Athletic esté en la final de la Copa del Rey o lo que sea. Pues ya algún día siempre podemos hablar un poco del tema. Así que muchas gracias por apoyarnos. Sabemos que este no es el programa más visto, pero si os gusta el cine y estáis hartos de la política, pues también tenéis otras alternativas. F98. Nos vemos. Un saludo muy grande. Nos vemos. Un saludo.